de geometría sobre los ángulos. ¿Qué cosa es un ángulo? Un ángulo es una figura geométrica, ¿no? Que está formada por dos rayos y que van a partir de un mismo punto. Y al partir del mismo punto, estos dos rayos producen una abertura que este va a ser el ángulo. Le vamos a denominar ángulo alfa. El punto donde parten es el punto en común. Este punto también se le llama vértice. Se le llama vértice, ¿no? Veamos entonces cómo está conformado. Llamemos el punto P, N y acá M. Dos vértices, dos rayos que van a formar este ángulo. Entonces, vamos a decir que P, ¿qué cosa es? Es el vértice, ¿no es cierto? Ahora, P con M es igual a un lado, que lo forma un rayo, y PN también es el otro lado. Entonces esos van a formar un ángulo que se va a llamar MPN. ¿Y cómo se puede denotar? Medida del ángulo MPN, o simplemente la medida del ángulo, como lo vamos a nombrar acá, medida del ángulo alfa. Cualquiera de esas dos denotaciones podemos expresar cómo se representa un ángulo, ¿no? Ahora, la medida de un ángulo, ¿cómo se toma? Se toma mediante un transportador, ¿no? Pero también estas medidas están dadas siempre en grados hexagesimales, aunque también se puede dar en grados centesimales o radianes. Pero eso no lo vamos a ver por ahora, solamente vamos a tratar de explicarles sobre los grados hexagesimales. Los grados hexagesimales están dados en una circunferencia que es un total de 360 grados. Por ejemplo, aquí dice medida del ángulo alfa es igual a 50 grados. Medida del ángulo beta, 70 grados. Medida del ángulo APB, como lo habíamos representado, es igual a 40 grados. Esta es la representación de los ángulos en grados hexagesimales. Luego tenemos la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? La bisectriz es aquel rayo que divide al ángulo en dos ángulos iguales. Por ejemplo, aquí OP es la bisectriz que parte desde un mismo punto y se proyecta. Al proyectarse va a formar los dos ángulos iguales. Donde OP, ¿qué significa? Esta es la bisectriz. OQ y OP son los lados. Son los lados. El ángulo ROQ, todo este ángulo, ¿no? Es el ángulo dado. ¿Cómo es? Medida del ángulo ROQ. ¿Cómo se lee? Ángulo ROQ, ¿no? También podemos poner este ángulo, ¿no? El ángulo O también es lo mismo. Ahora, la clasificación de los ángulos. La clasificación de los ángulos se hace de acuerdo a su medida y de acuerdo a su relación. Veamos primero de acuerdo a su medida. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Tenemos el ángulo nulo. Que el ángulo nulo, ¿por qué se dice ángulo nulo? Porque vale 0 grados. ¿Cómo se forma este ángulo? O sea, es la superposición de los lados. O sea, coinciden los lados en el mismo, por ejemplo, como si fuera OQ y OR. Estos se juntan y van a formar aquí el ángulo de 0 grados. Luego tenemos el ángulo agudo, un ángulo que tiene menos de 90 grados. Como pueden observar aquí, este ángulo alfa es menor de 90 grados. Quiere decir que la medida del ángulo ABC es mayor de 0 grados y menor de 90 grados. Luego tenemos el ángulo obtuso, que es mayor de 90 grados. Como lo pueden observar aquí. Aquí se puede formar un ángulo X, por decir. Ese ángulo es mayor de 90 grados. ¿Y cómo lo denotamos? El ángulo OPQ es igual, es mayor de 90 grados, pero menor de 180. O sea, no llega a 180 grados. Luego tenemos el ángulo llano. Este ángulo sí mide 180 grados.
todo este ángulo de aquí equivale a 180 grados. Es una semivuelta prácticamente. Y después vamos a tener un ángulo de 360 grados también. Pero este ángulo es un ángulo que da toda la vuelta. Entonces, esa es la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida. Vamos a ver de acuerdo a su relación. De acuerdo a su relación, es ángulos adyacentes, ¿no? Que tienen un lado en común y también tienen un vértice en común. Y están formando dos ángulos diferentes. Y prácticamente van a formar ángulos, pueden ser de 90 o mayores de 90. Y luego tenemos los ángulos consecutivos, que también son los mismos ángulos adyacentes, pero estos están formando en un solo ángulo, pueden desplazarse hasta 3 a 4 ángulos más. Y a eso se le llama ángulos consecutivos. Luego tenemos los ángulos complementarios. Ángulos complementarios son aquellos que al sumarse me van a dar 90 grados. Los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarse me va a dar 180 grados. Y también los ángulos opuestos por el vértice, porque tienen un vértice en común, ¿no? Tienen los vértices. Y estos opuestos por un vértice son ángulos iguales. O sea, este ángulo de aquí que sea alfa y beta, por decir alfa es igual a beta. A nosotros, al recordar la parte teórica de los valores de los ángulos, podemos realizar una variedad de problemas. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a ver este problema, dice, hallar el valor de X. A mí me dan así esta figura geométrica y con un rayo que lo parte en dos ángulos, pero no son iguales. Como ustedes pueden saber, cada vez que observen un puntito acá, un cuadrito, significa que es un ángulo recto. ¿Y un ángulo recto cuánto vale? ¿Cuánto vale? Le dije, el ángulo recto vale 90 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa se hace? 65 grados más X es igual a 90, donde X va a ser igual a 90 menos 65. ¿Cuánto va a valer X entonces? La respuesta aquí es 25. Ese es el valor de X. Acá tenemos otro ejercicio. Esto es una figura geométrica. Cuando nosotros observemos así y me están dando ángulos, tenemos que observar. Todo esto significa que aquí todo es 180 grados. Pero fíjense, aquí está el cuadrito forrado. ¿Qué cosa le dije cuando vi un cuadrito? Significa que esto vale 90 grados. Sumamos los tres entonces. 90 más X más 32 es igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Cuánto es aquí? 90 más 32 serían 122 más X es igual a 180 grados. Donde X va a ser igual a 180 menos 122. ¿Cuánto es 180 menos 122? X va a ser igual entonces a 68, ¿no? 58. A ver, vamos a ver. Listo. Ahí tenemos el ángulo ya formado. Ahora veamos acá. ¿Cuánto forma todo este ángulo de aquí? De acuerdo a lo que yo les he explicado. ¿Cuánto forma? También 180. ¿Cómo lo resolvemos entonces? Vamos a resolver aquí. 2X más 3X más 70. ¿A cuánto es igual? A 180. 5X es igual a 180 menos, este está sumando, va a pasar a aquí sería 110 entonces. X sobre 5. ¿A cuánto va a valer X entonces? Va a valer 22, ¿no? 22. Ahí tenemos el problema. Acá tenemos otro problema. Fíjense este problema que es bastante sencillo. Primero me están dando el valor de A o B. A o B, o sea, todo este ángulo. ¿Cuánto vale? 75 grados. Ese vale 75, dice. ¿Cuánto valen estos? X más 2X. Serían 3X. 75 grados, X va a ser igual a 75 sobre 3. ¿Cuánto va a ser igual entonces? Va a ser igual a 20, a 25.
Ese va a ser el valor de x. Pero a mí no me están pidiendo el valor de x, no me están pidiendo el valor de A o C, esto de aquí. Como es 2x, entonces ¿cuánto va a valer A o C? Va a valer, ¿cuánto va a valer? 2, ¿cuánto vale x? 25. Por lo tanto, A o C, ¿cuánto va a valer? Va a valer 50. Ahí tenemos el valor. El otro ejercicio solamente dice que opuestos por el vértice son iguales. ¿Qué van a igualar? 5x menos 2 es igual a x más 14. ¿No? 5x. Este x que está sumando pasa a restar. Este 2 que está restando pasa a sumar. ¿Cuánto va a ser aquí? 16, acá 4x. X va a ser igual a 16 sobre... ¿Cuánto va a valer x entonces aquí? Va a valer 4. ¿Qué me piden hallar a mí? Solamente el valor de x. Ahí tenemos el valor de x. Ahí son los problemas que ustedes tienen que desarrollar. Vamos a observarlo bien para que puedan desarrollar los ejercicios que les puedo dejar.